Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Leo Babel Español. Hoy vamos a hablar sobre la pronunciación en más detalle después de haber aprendido el alfabeto. Como recordarás, el alfabeto consiste en 28 letras, de las cuales 5 son vocales. Las vocales A, E, I, O, U. Como ves, la pronunciación de estas vocales es bastante abierta, similar, por ejemplo, al italiano, y diferente de otros idiomas latinos como puede ser portugués o en francés, que tienen vocales más cerradas. En este vídeo vamos a ver cómo se pronuncian determinados sonidos que son un poco más especiales en español, a diferencia de otros idiomas. Vamos a empezar con la letra C, la tercera letra del abecedario. Como ves en tu libro, Aprende Español en 2 semanas, tienes 2 ejemplos con la letra C, como son cera y coche. Evidentemente estarás viendo que cera se pronuncia con el sonido Z y coche con el sonido K. O sea, el sonido K, que es un sonido explosivo, K, y el sonido Z, que como ves es totalmente diferente. La regla general es la siguiente: cuando la C va seguida de A, O U, la pronunciación de la C será como K. Como por ejemplo, casa, coche o cubierto. Si la C va seguida, sin embargo, de E o I, la pronunciación va a ser Z, luego C o CI. Como por ejemplo, cera o cigarro. Verás que en algunos casos la C va acompañada de H, en cuyo caso tenemos otrora o la antigua letra Ch del abecedario, que ya no existe, pero que es muy frecuente encontrarlo en español. La CH, como digo, se pronuncia Ch, como ves, un pequeño chasquido, una pequeña explosión. Y tenemos ejemplos, como por ejemplo pues puede ser chamán. La siguiente letra que vamos a ver es la G. En este caso, similar al caso con la C, vamos a tener diferente pronunciación según cuál sea la vocal que sigue a esta letra. Si la G va seguida de A, O U, no, otra vez, diremos ga, go o gu. Sin embargo, si va seguida de E o I, la pronunciación no va a ser G, sino J. Como ves, hay una pequeña diferencia. Si tenemos GE, diremos G, y si tenemos GI, diremos GI, no GE o GI. ¿Okay? Ejemplos con ga, go o gu, tenemos gato, con go tenemos goma, o con gu podríamos tener también gusano. Con G o con Gi tenemos, por ejemplo, Gerardo, que es su nombre propio, o Giro. Hay casos en los cuales la G seguida de E o I se pronuncia Ge o Gi, pero en este caso la grafía es diferente. No escribiremos Ge o Gi, sino que en medio habrá una U. Cuando veas G-U-E o G-U-I, la pronunciación será Ge o Gi, lo cual quiere decir que esta U es muda, no se pronuncia. Tenemos un ejemplo como por ejemplo es guitarra o guepardo. Hay una excepción en la cual las letras G-U-E o G-U-I sí se pronuncia la U. En este caso, para diferenciarlo y que sepamos que hay que pronunciar la U y por tanto decir gue o gui, pondremos 2 puntos, que en español se llama diéresis, sobre la U. Es una letra realmente igual que la letra alemana U-Umlaut, pero la pronunciación difiere de lo que es la U-Umlaut en alemán. La U-Umlaut, que es Ü, sin embargo el sonido Ü en español no existe.
La diéresis lo único que indica es que esta U, que en otro caso no se pronunciaría, sí que hay que pronunciarla, y por tanto diremos we o wi. Importante, por tanto, la diferencia y no confundirlo, sobre todo si el alemán es tu idioma nativo. Por ejemplo, tenemos la palabra paragüero, que es un recipiente donde dejamos los paraguas, o pingüino, que es un animal. En este caso, tanto para paragüero como para pingüino, como ves, la U se pronuncia y, como digo, a la hora de escribir esta palabra tendremos que utilizar la diéresis. La siguiente letra es la H. La H, por regla general, va a ser muda, o sea, no se va a pronunciar cuando lo encontremos en una palabra. La única excepción a la regla es cuando va precedido de una C y por tanto tenemos che, como hemos explicado antes con la letra C. Salvo en este caso, la H es una letra muda que no se pronuncia, como por ejemplo tenemos hora, hospital o zanahoria. La siguiente letra, o grupo de letras en este caso, es la eye. Como ves, no pronuncio L, no estoy diciendo L, sino Y, ¿vale? Importante, por ejemplo, si eres hablante de inglés, tienes palabras como yellow, la doble L realmente la estás pronunciando como una L, y también lo he escuchado en germanoparlantes, que la doble L simplemente la pronuncian como L. La paella he escuchado pronunciarlo como paella, y esto es un error bastante gordo. En la pronunciación hay una vibración de las cuerdas vocales, se abre bastante la boca y el sonido es similar al de la Y. Por ejemplo, cuando digo yo, o sea, primera persona del singular, pronombre. Sin embargo, cuando digo ella o, digo yo. Como veis, hay una pequeña diferencia, sobre todo la más notable es la vibración de las cuerdas vocales. Y como veis, también la posición de la boca, que es bastante relevante a la hora de pronunciar de manera adecuada. Esta es la manera estándar de pronunciarlo. Sin embargo, es cierto que muchas personas confunden el sonido de la ella y de la Y y realmente lo pronuncian como si fuera Y. Esto es un fenómeno que se conoce como yeísmo y es bastante común. También verás en Sudamérica, y lo verás en tu libro en el nivel 9, que la ella se pronuncia en Argentina y en Uruguay de otra manera. Y en vez de pronunciarlo como he hecho yo, que soy español nativo, y harán como j o sh. Por ejemplo, lluvia, yo diría lluvia, y ellos dirían lluvia o lluvia. Luego, como veis, la pronunciación es distinta y el español, al estar tan extendido, evidentemente pues tiene sus características también fonéticas dependiendo de la región. Luego ten esto también en cuenta. La siguiente letra es sin duda la más genuina del alfabeto español, que es la ñ. Como ya te he dicho en el vídeo anterior sobre el alfabeto, esta es una letra bastante única que hay en muy pocos idiomas. Básicamente, para la pronunciación tienes que pensar que es, entre comillas, una especie de NI o NY. Sin embargo, verás que hay una cierta vibración de las cuerdas vocales. Para ello, pues, tienes que estirar la lengua por detrás de los dientes e intentar pronunciar ñi también mientras que notes una vibración aquí. Luego algo así como ñe, ñe, ñe. La Q es la siguiente letra. Verás en español que prácticamente siempre la Q va a ir seguida de una U que también es muda. O sea, no vamos a decir Q, U, sino realmente esta U va a ir seguida de una vocal que va a ser E o I, y diremos que o qui. Solamente hay una excepción que yo conozca en español, y es el país Qatar,
y simplemente es porque lo adoptamos como su nombre original y sí se puede llegar a escribir con QA, sin una U de por medio, aunque también es correcto escribirlo con C, que sería la grafía más correcta. Pero quitando el caso de Qatar, lo normal, como digo, es que la Q vaya acompañada de una U y luego va a ir seguida de una vocal que generalmente va a ser E o I. También podemos tener O como quo, como por ejemplo de status quo, pero realmente esto es una palabra que viene del latín. Luego no es una palabra que realmente exista dentro del español. Ejemplos con QE o QI tenemos queso o, por ejemplo, kilómetro, que se puede escribir con Q o se puede escribir con K. La siguiente letra, la R, es bastante problemática para los extranjeros, realmente. Habrás visto en español que a veces tenemos palabras con una R o con dos Rs. Y evidentemente, como te puedes imaginar, la pronunciación va a ser bastante distinta, porque tenemos el sonido R y el sonido R. Te explico cómo pronunciar cada uno de ellos, porque si por ejemplo hablas inglés o alemán, la pronunciación de las palabras que tienen una R suele venir de la garganta y se suele hacer G, como por ejemplo en alemán gut. Como ves viene de aquí, sin embargo la R o el R en este caso en español se pronuncia de otra manera. Para ello tienes que poner la punta de la lengua muy cerca del paladar, detrás de los dientes, y lo que vas a hacer es como hacer una leve caricia, vas a rozar ligeramente los dientes de arriba por detrás. Y vas a hacer... Ese sería el sonido de R cuando es una. Y para la R vas a hacer algo muy similar, lo único que este sonido va a ser más exagerado con vibración de las cuerdas vocales. Luego vas a hacer R. Es como si hicieras ese sonido de la R muchas veces muy deprisa. Y el sonido, digamos que es muy similar al de una motosierra, digamos que sería el truquito para que la aprendas. Luego tendríamos por un lado, por ejemplo, caro, como ves he dicho caro, y con R tenemos carro, por ejemplo. Luego caro, carro, caro, carro. Es importante también señalar que las palabras que empiezan con R también se pronuncian con R y no R. Por ejemplo, la ciudad Roma. No decimos Roma, sino Roma. Seguidamente tenemos la S. Verás que en español hay dos fenómenos que se llaman seseo y ceceo, con los cuales la S y la Z se confunden. En español estándar la S se pronuncia como se, y la Z se pronuncia. Sin embargo, verás que hay personas que confunden la S y la Z y la pronunciación de cada una de las letras la confunden. En este caso la S la cambian por el sonido de la Z o al revés. Y esto se conoce como seseo cuando se pronuncian las palabras con Z como S y ceceo en el caso contrario. Como por ejemplo palabras con S que se pronuncian como Z. Importante resaltar aquí la pronunciación de la Z, que también es un sonido que en algunos idiomas no existe. Para ello realmente lo que tienes que hacer es abrir ligeramente la boca, estirar la lengua y soltar aire. Así. Como ves, el aire va a pasar por entre la lengua y los dientes y ese es el sonido Z, ¿ok? Ejemplos, por ejemplo, es casa o zapato. Hay personas, por ejemplo, en Andalucía, en el sur de España, que podrían decir, en vez de zapato, dirían zapato.
y en este caso estarían cometiendo seseo, ¿ok? Otras palabras con S, por ejemplo, como puede ser sobrino, si dirían zobrino, estaríamos hablando del otro fenómeno que se llama ceceo, ¿ok? Y por último, voy a destacar la diferencia entre la B y la V. En español es también bastante frecuente, igual que pasaba con la Y y con la Y, que tanto la B y la V se pronuncien de la misma manera. Sin embargo, realmente son dos sonidos totalmente diferentes, porque las palabras con B se pronuncian B, como por ejemplo burro, que lo tienes en tu libro, y las palabras con V verás que hay más vibración de las cuerdas vocales y por ejemplo diríamos vaca. De hecho hay otra palabra en español que es vaca con B y tenemos vaca con V, y no son lo mismo, no son palabras homófonas, o sea que tienen la misma pronunciación. Sin embargo, como digo, hoy en día se tiende a confundir el sonido de la B y la V y llegan a ser homófonas. Sin embargo, lo más correcto sería decir vaca con B y vaca con V, que es el animal. Espero que hayas aprendido algunas cosas nuevas, que hayas podido conseguir un buen complemento a tu libro y que te estés empezando a habituar a la pronunciación en español. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, por favor dale al like y suscríbete, porque apoya mi trabajo y ayuda a llegar a más gente como tú que también quiere aprender español. Nos vemos en el próximo vídeo.